de Enrique Galván Ochoa. Cuando habían transcurrido los días más agitados que siguieron a la jornada electoral del 1 de julio, fui a saludar al recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sé que vienes, me dijo. ¿Quieres comprobar si es verdad que gané? Cierto, sentía curiosidad. Me recibió con un abrazo en su austera oficina de lo que fue la Casa de Transición en la Ciudad de México. En 2006, un fraude electoral le había arrebatado el triunfo y 6 años después, en el 2012, la historia se repitió. En el 2018 fue su tercer intento y ya había anunciado que si no ganaba, se iría a la chingada. Su quinta en el estado de Chiapas. Nuestra conversación transcurrió con tonos de alegría y añoranza. Finalmente, y eso era de celebrarse, el pueblo mexicano había derrotado casi un siglo de antidemocracia, pero muchos de nuestros compañeros se habían quedado en el camino. No les tocaría vivir el día victorioso por el que tanto lucharon. En este libro, Hacia una economía moral, López Obrador expone su visión de la cuarta transformación de México y las tareas que ha emprendido desde su primer año de gobierno para realizarla. Hay un trazo, una línea, que enlaza la trayectoria del jefe de Estado con la del joven funcionario del Instituto Nacional Indigenista que en 1977 organizaba programas sociales en la zona chontal de Tabasco. Es una línea recta, sin paréntesis ni puntos suspensivos. Los ideales de ahora son los mismos desde entonces: fortalecer la democracia, reducir la pobreza y la desigualdad, erradicar la corrupción y rehacer el tejido de la moral pública. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo, como código de conducta. Recibí como herencia de los gobiernos neoliberales un país inmerso en la corrupción, devastado, con 52.400 pobres, más de la mitad de la población, de los cuales 9.300 sobreviven en la pobreza extrema. Un territorio ensangrentado por narcopolítica, con más de 300 muertes violentas entre 2000 y 2018, sumando los saldos rojos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Transparencia Internacional califica a México como uno de los países que registran mayores índices de corrupción e impunidad, y el índice de paz global lo ubica entre los más violentos del mundo. López Obrador responsabiliza del desastre al neoliberalismo o neoporfirismo, como él también lo llama. Plantea como alternativa en esta obra de transformación del país que incluye una economía moral orientada al bienestar. Primero los pobres para el bien de todos. No es superfluo repasar algunos de los sucesos de su vida, aunque sea fugazmente, porque ahí aparece algunas de estas claves de sus acciones como presidente de la República. En su natal Tabasco se encuentra la semilla de su carrera como dirigente social que describe en uno de sus libros. Trabajar de 1977 a 1982 en la zona indígena chontal de Tabasco fue para mí una experiencia extraordinaria. Allí echamos a andar programas sociales integrados y logramos mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos. Allí comprobé que, con una política de apoyo a la gente pobre, siempre se logran buenos resultados. Los indígenas tuvieron donde sembrar porque adquirimos buenas tierras y se les entregaron. Pusimos en marcha un programa para rehabilitar zonas pantanosas mediante la tecnología tradicional chinampera, como en Xochimilco, lo que llamamos camellones chontales. Se creó un programa de crédito a la palabra para la ganadería y a la agricultura. Me tocó fundar las escuelas secundarias en la zona, así como centros de salud y hospitales. Construimos viviendas y caminos, introdujimos agua potable y organizamos cooperativas de consumo y de transporte.
Su incursión en la política electoral en 1988 como candidato del Frente Democrático Nacional a gobernador del estado de Tabasco, en la primera de una serie de frustrantes experiencias. Enfrenta al entonces invencible sistema priista, la dictadura perfecta. Participa en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Organiza la primera de la que serían numerosas marchas de protesta contra los fraudes electorales, el éxodo por la democracia, de Tabasco a la Ciudad de México, un recorrido a pie de más de 1000 kilómetros. En 1994 es postulado nuevamente por la izquierda como candidato a gobernador y sufre otro fraude electoral del priismo. Nuevo éxodo por la democracia a la capital del país. Se opone al intento privatizador del petróleo del presidente Ernesto Zedillo, con un movimiento de resistencia civil pacífica. Marca su línea la no violencia. Sufre con su familia una implacable persecución. El gobierno libra 12 órdenes de aprehensión en su contra, pero no se atreve a ejecutarlas. En 1996 es designado presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Otro desencuentro con Zedillo, la ruptura definitiva, con motivo del FOBAPROA. El fraude que trasladó a los mexicanos el costo de la quiebra de bancos y empresas. En estas circunstancias se registra la traición del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del conservador Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, que rompió su compromiso de oponerse al fraude. Gana la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el año 2000, al mismo tiempo que Vicente Fox, el candidato de la derecha, la presidencia de la República, cocalero de origen. Fox llega a gobernar a favor de las corporaciones internacionales y nacionales. Choca con López Obrador por el tema del IVA, el gravamen sobre los alimentos y bebidas, que quiso imponer en perjuicio de la gente pobre. No prospera el gravamen. López Obrador desarrolla a gran escala las políticas sociales que originalmente utilizó en Tabasco. Crea la pensión para adultos mayores. Fox ve en él un peligro y se convierte en una obsesión sacarlo de la carrera presidencial. Primero, con los videoescándalos, una trama en la que participa un aventurero argentino, Carlos Ahumada, así como el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado y otros, con el apoyo de Televisa y la mayoría de los medios de comunicación. No consiguen anularlo. Luego vendría en el 2005 el desafuero. La Cámara de Diputados, dominada por el PRI y el PAN, siguiendo las órdenes de Fox, con el apoyo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, lo saca del gobierno de la capital del país. Los ciudadanos salen a las calles a protestar multitudinariamente. Fox se acobarda y recuela. López Obrador arranca su primera campaña por la presidencia de la República en agosto del 2005. Traza 3 ejes. Número 1. Combatir la corrupción. Número 2. Aplicar una política de austeridad. Y número 3. Terminar con los privilegios fiscales. Su adversario es Felipe Calderón, apoyado por Fox y la mafia del poder. Los ciudadanos le dan el triunfo a Andrés Manuel, pero el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se lo roban y fabrican la presidencia ilegítima de Calderón. Barruntos de insurgencia civil. López Obrador opta por la resistencia civil pacífica. Centenares de miles de personas salen a protestar en todo México. Los inconformes instalan campamentos en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma. Tras una intensa tarea de concientización popular, vuelve a postularse a la presidencia en el 2012. Enfrenta a Enrique Peña Nieto, del PRI, una echadura de Televisa. La mafia del poder
De nuevo, hace sentir su fuerza, defiende sus privilegios. La compra masiva de votos le da el triunfo a Peña Nieto. La campaña de este recibe fondos de la compañía brasileña Odebrecht, a cambio de futuros contratos gubernamentales. Actualmente, la Interpol busca al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta cargos de corrupción y fue el contacto con Odebrecht. El 1 de julio del 2018, López Obrador, con 30 millones de votos, es electo presidente de la República, mayoría aplastante. Según la crónica en el New York Times, obtiene más votos que los otros 3 candidatos juntos. Este libro gira en torno a su proyecto para llevar a cabo la cuarta transformación del país. La primera fue la independencia de México, la segunda, la guerra de reforma y la tercera, la revolución. Muestra cómo desde el primer día de su mandato, López Obrador se empeña en detener el saqueo de los bienes de la nación, contener la violencia de la narcopolítica, abatir la corrupción, reactivar la economía y el desarrollo, y convocar al pueblo a crear un código inspirado en valores morales. El principio fundamental de Andrés Manuel sigue siendo el mismo desde hace 4 décadas. Por el bien de todos, primero los pobres. La resistencia al cambio es dura, agresiva, porque no se trata solamente de un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. El pueblo cobró en las elecciones del 1 de julio la traición del Pacto por México que firmaron el PRI, PAN y PRD. Entregaron el petróleo, el gas y la electricidad a intereses privados nacionales y extranjeros. El PRI, que gobernó por décadas, quedó disminuido a su máxima expresión en el Congreso. El PAN se encuentra fragmentado y el PRD está en vías de extinción. La oposición está moralmente derrotada, ha dicho López Obrador. Sin embargo, los grandes intereses económicos continúan vivos, maquinando y actuando para conservar sus privilegios. Atacan al nuevo régimen desde organizaciones supuestamente ciudadanas o empresariales. Utilizan los servicios de periodistas y líderes de opinión que resultaron afectados por la disminución del 50% del presupuesto de la publicidad del gobierno. El primer capítulo de esta obra es un ensayo sobre lo que el autor considera el primer problema de México, la corrupción. Lo explora desde sus raíces, cuando al tesoro de Moctezuma, aún antes de ser distribuido, ya le faltaba la tercera parte, porque se la habían repartido Hernán Cortés y los capitanes, mientras los soldados recibían unas cuantas monedas. En nuestros días, el tesoro de Moctezuma son los recursos naturales del país que los gobiernos neoliberales entregaron al bandilaje. Andrés Manuel cita una frase que refleja la situación: un político pobre es un pobre político. No existía en la legislación penal el delito de corrupción, por lo tanto, no se perseguía ni se castigaba. Los corruptos arreglaron las leyes para blindar su impunidad. Una de las primeras acciones del gobierno de la Cuarta Transformación es una reforma constitucional para combatir la corrupción con penas de cárcel severas. Me comentó Andrés Manuel, ya instalado en su oficina del Palacio Nacional, frente a una taza de café, que la razón por la que los gobiernos neoliberalismo no llevaron a la quiebra total al país es por la riqueza inagotable de los recursos naturales. El petróleo, el gas, la pesca, las minas, no alcanzaron a acabar con todo. Sin embargo, dejaron las finanzas públicas en crisis. La deuda pública sobrepasa 10 billones de pesos, el 44.9% del Producto Interno Bruto. Los intereses que deberá pagar la nueva administración absorberán más de 700 millones del presupuesto anual. Aún frente a este escenario, López Obrador ha cumplido su compromiso de no subir los impuestos ni asestar gasolinazos a los consumidores.
El gobierno tampoco ha adquirido nuevas deudas. Finalmente, se está combatiendo la impunidad. Hay pollos gordos en la cárcel. Alonso Anciara, Rosario Robles, Juan Collado, entre otros. Y está bajo investigación el poderoso líder sindical petrolero Carlos Romero de Champs.